a Damián. Le recibimos con un aplauso. Gracias. Muy bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Nin? ¿Cómo se escucha? Tú donde se escuche mal, haces así. Y ya yo procuraré hablar más alto. Dios les bendiga. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te amamos y te agradecemos por tu presencia, por tu bondad, tu fidelidad, Señor, hacia nosotros. Hoy reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Y te pedimos, Señor, que nos estés hablando en esta noche, que estés trayendo agua fresca para nuestras vidas, que estés renovando nuestras almas con tu palabra, porque tus palabras son espíritu y son vida. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quisiera hablarles acerca de la influencia de las conversaciones. La influencia de las conversaciones. Estamos en la era de las comunicaciones, ¿no? Hoy todo el mundo se comunica los unos con los otros, no solamente de una manera verbal, sino también escrita. Todos con WhatsApp, todos con Facebook, todos con Twitter, 20. Y estas cosas crean relaciones. Pero estas relaciones tienen ciertas influencias para bien o para mal. Y de esto quiero hablarte hoy, de la influencia de las conversaciones. Vamos a abrir las Escrituras para comenzar nuestro estudio en el día de hoy. Primera epístola a Corintios, capítulo 15 y versículo 33. Primera de Corintios 15, 33. ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y las costumbres están ligadas, nuestras costumbres están ligadas a las conversaciones, por lo que dice el texto. Una mala conversación está ligada a una costumbre que puedo llegar a tener. Y vamos a ver qué quiere decir esta palabra costumbre. Costumbre quiere decir carácter, moral, modales, hábitos. Modales, hábitos. Una mala conversación me puede guiar a tener un mal carácter o a tener un mal hábito. Esto por una conversación, no por una conversación repetida. Dice, no erréis, las malas conversaciones pueden corromper las buenas costumbres. Lo que nosotros conversamos puede ayudar a crear una buena costumbre en nuestra casa. Lo que nosotros conversamos puede crear una muy buena costumbre en nuestra iglesia, en nuestros estudios, en nuestros trabajos. Así que dijimos que una costumbre es hábito. Dijimos también que era moral, modales, carácter. ¿Y qué es esto de corromper? Pueden corromper. ¿Qué es esto de que se puede corromper? ¿Alguien vio alguna vez algún metal oxidado? ¿Sí? Ese óxido está corrompiendo el metal. Así una conversación
Aparentemente no se ve el carácter de esa conversación, pero queda ahí impregnado algo que hace en mí, en ti, que vaya trabajando algo en nosotros, que termine consumiendo aquel metal preciado, aquel metal precioso. Las frutas también, por falta de temperatura, pueden corromperse. Una sociedad puede corromperse. Está corrupta porque ha perdido la moralidad. Está corrupta. Vamos a ver otra palabra más, que es errar. Dice, las malas costumbres las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice, no erréis. Y el errar es destruir o perecer, errar al blanco. Se salió del camino. Estoy explicando esto a modo de introducción para que cuando vayamos a ver los pasajes bíblicos, vamos a ver 4 pasajes bíblicos hoy, y vamos a ver de qué manera se puede errar, tener una mala influencia, y luego esto se hace un hábito, una mala costumbre, y nos hace errar el camino que Dios tiene para nosotros. Vamos al principio, Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver una conversación muy interesante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿A cuál dijo a la mujer, conoce con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Hasta ahí estamos bien. Fíjense esta conversación. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así de ella. ¿Cuántas veces hemos leído Génesis, no? Empezamos a leer la Biblia por el principio. Pero podemos abrazar un poco de lo que estábamos leyendo en Corintios. Una mala conversación, producto de un error, provocó el pecado. Yo no me aparto de ese consejo que quizás creo que es bueno, no, pero es una media verdad y creo que esto pertenece a Dios, me parece. Pero esa mala conversación me alejó, me corrompió, algo sucedió y yo erré al blanco. Dice Eclesiastés, capítulo 10, el versículo 1 dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Algo pequeño. Es una conversación, no pasa nada. Aquello se termina oxidando, comienza a corromperse y termino apartado de aquel camino que yo consideraba, o para mí, era la verdad. Vamos a ver otro ejemplo. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1.
¿Se acuerdan de la división del reino? Luego que murió Salomón, dejó a su hijo le iba a suceder, que era Roboam. Esto estaba en Judá, y esto era el reino del sur, y el reino del norte, con Jeroboam, intentó hacer un culto extraño a Dios y decir, bueno, voy a incensar a Dios y hacer un culto por mi cuenta. Entonces Dios levantó a un profeta joven de la tierra de Judá y lo envió hacia ese lugar a profetizar contra aquel altar, contra aquel rey. Y lo que sucedió en este momento fue que Dios le dio una orden a este profeta y le dijo, mira, vas a hacer así, vas a ir, vas a profetizar, no vas a comer en ninguno de los lugares donde te inviten a comer, no vas a entrar en ninguna casa donde tenías que entrar y vas a volver por otro camino. Tenía un mandato de parte de Dios. Vamos a leer. Dice, he aquí un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti y a los sacerdotes de los lugares altos, que quemarán sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del varón, dijo, del varón de Dios, que había clamado contra el altar, Betel extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano del que había extendido contra él se secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, escuchen, ven conmigo a casa y comeréis y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, esta es una conversación que están entablando el profeta con el rey. Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Hasta ahí, obediencia total a la palabra del Señor. Había mantenido una conversación que había querido corromper esa costumbre que era la obediencia, y él en ese momento dijo, voy a obedecer. Seguimos leyendo. Regresó, pues, por otro camino, y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y le dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Otra conversación con otra persona, buscando lo mismo, que desobedeciera. Ven conmigo. ¿Eres tú el varón que vino de Judá? Le dijo, yo soy. Entonces dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió y dijo, no,
No podré volver contigo, no iré contigo, ni tampoco comeré de pan ni beberé del agua contigo en ese lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comerás pan ni beberás agua ahí, ni regreses por el camino donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos a la mesa vino palabra de Dios, de Jehová, al profeta, que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro con tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al campo. Es un poco extensa la historia. Pero si vemos, hay una conversación. 2 veces, en 2 ocasiones, este hombre fue tentado a desobedecer, porque no fue otra cosa que eso, una tentación hacia la desobediencia, aquella palabra que Dios había dado a su vida. Pero no estamos valorando eso, sino que esa conversación que primero tuvo con el rey y luego ahora con este profeta viejo, corrompió el buen decidir de él. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, los buenos hábitos, los buenos modales. Dime con quién andas. Lo sabemos. Escuchaba un predicador que decía, el que va con lobos aprende a aullar. Cuidado. Yo primero, cuidado. Cuidado cómo escucho, cuidado cómo hablo, cuidado la intención con la cual me acerco a tener esa conversación que puede hacer desviarme de la voluntad de Dios. Yo el primero. Qué fácil es ser desviado. Vamos a ver, para mí, un verdadero héroe. Un verdadero héroe. La conversación correcta sería. Culminando la obra, Nehemías comienza a reedificar. Él estaba edificando las murallas. Después de la cautividad a Babilonia, comienza él a restaurar los muros de la ciudad de Dios. Y Dios primero no solamente lo levanta como siervo, sino lo levanta luego como gobernador. Y antes, en ese espacio, lo levanta como un constructor para el Señor. Y le da una orden. Y le dice lo que tenía que hacer. Así que este hombre comienza a levantar muralla. Pero casi terminando, viene este relato. Aparecen 3 enemigos. Gesem, vamos a verlo. Nehemías capítulo 6. Nehemías 6, 10, 13, en adelante. Y dice que estas 3 personas, Tobías, Gesem el árabe, estos hombres malos, lo querían llevar fuera de Jerusalén para que cesara la obra. Lo querían llevar al campo, a un lugar llamado Ono, que quedaba 11 kilómetros de donde estaba la obra. Lo querían llevar bien lejos. Y no solamente una vez, 2 veces, 3, sino hasta 4 veces le dijeron, ven y apártate de la obra,
que estás haciendo. No, no puedo apartarme. Así que como no podía apartarse de esa obra, le mandaron carta abierta a los príncipes de Persia para que él pudiera desfallecer en su obra. Querían hacer que flaqueara y no continuar con el trabajo que Dios le había dado de la reconstrucción de las murallas. Tal es así que enviaron un profeta, un falso profeta, un profeta que le dijo: ven, vamos dentro de la casa de Dios y refúgiate en ese lugar para que no te encuentren, para que puedas huir. Y Nehemías dijo: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvar la vida? Una conversación que querían hacer que él fuera corrompido, que él cesara la obra. ¿Quién? Que fuera como yo. Claro, no somos judíos nosotros, entonces no entendemos la escritura. Pero Dios había mandado que nadie podía entrar al templo si no fuera sacerdote, porque si no moriría. Números capítulo 18 dice eso. Solamente podían entrar en el templo dentro los sacerdotes. Y este hombre quería que pecara Nehemías. En ese tiempo estaba profetizando Malaquías en la región. Y estaba hablando acerca del mensajero que iba a venir delante del rey. Entonces querían injuriar a Nehemías y echarle esa culpa y decir: él es el mensajero que dice ser. Y así comenzaron a blasfemar contra su vida. Esas malas conversaciones podrían haber provocado desánimo, podían haber provocado en él obediencia a ese falso profeta que le dijo: vamos dentro de... ¿Dónde vamos a estar mejor? Vamos dentro de la casa del Señor. Esa mala conversación podría haber corrompido una buena costumbre, que es hacer la voluntad de Dios, y hubiese errado. No erremos. ¿Qué tipo de conversaciones debo tener? Con esto no quiere decir que ahora solamente converso con el pastor, No. Tenemos que hablar con todo el mundo. Pero fíjense, este tipo de conversación a mí me llamó mucho la atención. Mateo, capítulo 14, ya estamos terminando. Mateo, capítulo 14. Versículo 25 al 29. Situación: Mar de Galilea. Los discípulos en la barca. Jesús orando en el monte. No, estaba lejos. Ellos estaban en la barca. Iban a cruzar a Galilea. Mas a la cuarta vigilia de la noche, era de noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron... Un poquito de participación. Y dijeron: ¡un fantasma! Fíjense qué conversación. Arriba de la barca. Veían a Jesús venir caminando, como no se veía bien porque era de noche. Conversación espiritual. Tenemos que ser espirituales. ¿Qué es? A nadie se le ocurrió decir otra cosa. ¡Un fantasma! Relacionado a lo espiritual, ¿no? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para seguir a Jesús. Conversación. Imagínense aquí 12. ¿No? Un fantasma. Pedro,
mirando la conversación. Un fantasma. Pedro cambió de lugar. Dijo, no converso más con estos y vamos a ver qué pasa. Señor, ¿eres tú? Señor, si eres tú, manda que yo vaya y yo voy. La conversación correcta en el lugar correcto con la persona correcta. Si Pedro no hubiese cambiado ese lugar, esa conversación, si no hubiese buscado la fe, ¿dónde se hubiese quedado Pedro? En la barca. ¿Hubiese caminado sobre las aguas? No, porque no hubiese preguntado. La actitud con la que yo tengo que tener, que tenemos que tener para buscar con quién hablar, en el momento correcto, en el lugar adecuado, hablar fe, pueden hacer que yo camine por aquello que yo tengo miedo, aquello que para mí es un imposible, aquello que para mí no puede ser. Pedro cambió la conversación. Ya no converso más con mis colegas acerca de lo que puede ser. Voy a hablar con Jesús, de quién es Él y lo que Él puede hacer conmigo. Manda que yo vaya. Manda que yo vaya a ti. Señor, si eres tú. Pedro estaba hablando con alguien acerca de fe. Último versículo de la noche, Juan capítulo 6, versículo 66. Dice así. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes conversaciones, palabras de vida eterna. Señor, no son tus milagros. Señor, no son tus maravillas lo que cambia mi vida. Señor, no es la multiplicación del pan, que mi negocio estaba quebrado. No teníamos qué comer. Sin embargo, sacaste mi negocio a flote. Nunca mejor dicho, ¿no? En aquella pesca milagrosa. No le recuerda eso, Pedro. Dice, solo tú. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes conversaciones que cambian. Solo tú tienes esas palabras que pueden hacer que yo no tenga corrosiones, que yo tenga vida. Me animo y les animo a que en nuestras conversaciones invitemos que esté siempre Jesús. Que haya vida en medio nuestro. Que no erremos, porque eso puede corrompernos. Estoy casado hace 6 años con mi mujer María José, a quienes todos conocen. Y al principio del casamiento, como no somos iguales, como somos muy distintos en todo, pues que hubo choque. Y en el momento de la discusión a uno de los dos se le ocurrió decir, hasta acá, no quiero estar más contigo. Me parece muy bien, dijo el otro. Yo tampoco. ¿Le suena de algo, no? Es la generación en la que vivimos, ¿no? No van bien las cosas, pues tú por un lado y yo por el otro. Mientras que la buena conversación diría, vamos a buscar al Señor de rodillas, ¿no? La buena conversación, la que no es un error, sino que trae salud y trae sanidad, es
pasemos 3 noches de rodillas juntos a ver qué dice Dios y después tomemos la decisión que tengamos que tomar. Pues no fue así. En nuestro caso no fue así. Así que estamos bien enojados el uno con el otro, pero uno de los dos dijo, no, de nosotros no tiene que salir esta alternativa, no. Nunca más, a la hora de discutir, tenemos que decir que yo no quiero estar contigo ni tú conmigo, porque eso un día puede llevar fruto. Y no porque yo tenga autoridad sobre esa palabra, sino porque aquella mosca muerta puede hacer herder y dar mal perfume al perfumista. Aquella pequeña mosca puede ser una pequeña locura para el que es estimado como sabio y honorable. No dice una persona normal, común. No, para una persona que tiene mucha sabiduría y que es honorable. No erréis, no erremos. Las malas conversaciones corrompen los buenos hábitos. Que el Señor les bendiga mucho.